Tras el paso de los años, en diferentes lugares del mundo, las civilizaciones nos llenan de influencia desde la sociedad hasta la arquitectura. Cuando se habla de la historia de la arquitectura, interviene mucho también la participación de la historia del arte, ya que es una subdivisión de la misma. Cavernas o grutas, artificiales o naturales, pero modificadas por el hombre para su propio uso. Fue la primera casa del hombre. Las primeras grandes obras de arquitectura surgen desde la prehistoria y el hombre comienza la técnica de trabajar la piedra. El surgimiento de estos monumentos prehistóricos surgen con la intención de la idea de abrigo, que consistía simplemente en dar un buen lugar de reposo. Este tipo de construcción fue predominante en la era primitiva del hombre. El arte gótico se caracteriza por la verticalidad y la luz, que es el reflejo de la divinidad. En estas construcciones predominan las plantas de cruz latina en las que se distingue la cabecera, el crucero y las naves. Utiliza también un nuevo tipo de arco ojival apuntado. Gracias a su verticalidad permite elevar la altura del edificio. Características: agudas y altas torres, flechas de los campanarios con gran decoración, arcos apuntados u ojivales, muros menos gruesos, grandes ventanales vitrales multicolores, amplios rosetones con tracería calada, poca luminosidad. El románico surgió en Europa occidental en los primeros años del siglo XI y se alargó hasta principios del siglo XII. El románico es un arte que intentaba demostrar el poder, pero buscando a la vez sencillez. Un arco es una estructura curva que cubre el espacio entre dos puntos de apoyo. La bóveda, en arquitectura, es una estructura empleada para cubrir un espacio cerrado. Características: predominio de la línea horizontal, arcos de medio punto, gruesos muros con escasos vanos para soportar el peso de la bóveda. El pedestal está formado por una grada de 3 escalones. Las dos inferiores se denominan esterobatos y el superior estilobato. No tiene basa. Tiene de 16 a 20 estrellas longitudinales conocidas, que son aristas vivas. Tiene un ensanchamiento en su centro, conocido como énfasis. El capitel consta de collarino de un núcleo principal en forma de plato conocido como equino y un prisma cuadrangular llamado ábaco. En el ábaco descansan las piezas horizontales del entablamento constituido por 3 partes: arquitrabe, friso y cornisa. El arquitrabe dórico es como una gran viga recostada sobre las columnas. Carece de decoración. En el friso sí existe decoración donde se alternan los triflijos y las metopas. La cornisa sobresale del friso y está decorada con mútulos. Suele estar asociado a lo femenino, por tanto, se emplea en los templos de las diosas. El pedestal es igual que el orden dórico. La columna arranca de una base formada por una escocia y 2 toros. La columna tiene entre 20 y 24 acanaladuras verticales separadas por superficies planas. Carece de énfasis. El capitel se culmina con un ábaco. El arquitrabe se constituye por 3 bandas horizontales. El friso es una viga que se encuentra decorada con relieves, mientras que la cornisa está ornamentada en su parte inferior con testículos. Tiene las mismas características que el orden jónico. Sin embargo, su capitel se encuentra decorado con hojas de acanto y su friso puede estar decorado o no. Habían casas unifamiliares o palapas y edificios multifamiliares como los castillos, pirámides o templos ceremoniales. Los primeros se construían con muros y techos de madera y palma, no tenían ventanas. Los multifamiliares se hacían con piedras y estruco, y eran de los sacerdotes y la nobleza. Los incas utilizaban el adobe o las piedras para sus construcciones. Estas carecían generalmente por ventanas, la luz entraba por pequeños nidos o por la puerta abierta. El ajuste de las piedras resultaba tan perfecto que entre una y otra no resultaban separaciones. Era una tribu de humilde y nebuloso origen nómada. Los aztecas constituyen el último grupo de habla náhuatl que penetra en el Valle de México. Está ubicado sobre un islote del occidente del lago de Texcoco. La ciudad se fue formando alrededor de una isleta en la que, según la tradición, los sacerdotes aztecas hallaron un águila parada sobre un nopal, devorando una serpiente. En este lugar se construyó con barro y madera un pequeño templo que fue creciendo poco a poco hasta llegar a ser el gran edificio piramidal. La base de la organización social del pueblo mexica
fue el Carpillí, que permitió el crecimiento y desarrollo del poderoso imperio mexica. Este grupo se integraba por dos elementos sociales perfectamente diferenciados: los pipiltín, que constituían la nobleza, y los macehualtín o comunes. Los mexicas desarrollaron varios tipos de arte como los códices mexicas, los textiles, el arte plumario y entre otros. Las esculturas y figurillas de personas son los elementos que identifican las creaciones plásticas del posclásico tardío. Son imágenes de hombres y mujeres que expresan los ideales tanto en edad como en belleza. Arquitectura. En este ámbito no se tienen registros concretos porque esta ciudad azteca, a comparación de las demás ciudades en Mesoamérica, fue desaparecida casi en su totalidad. Solo hay registros escritos. Por esta razón es muy difícil tener una idea cierta de cómo fue la ciudad y sobre todo detalles arquitectónicos de su momento. Fue construida en 1325 en el centro de la ciudad, que era el recinto ritual. El templo mayor fue reconstruido 7 veces, poniendo una capa sobre la anterior como una cebolla. Medía 50 metros. Hasta la conquista del Imperio Romano, los pueblos asentados en la península ibérica fueron los íberos, los celtas, los tartesos, los fenicios, los griegos y los cartagineses. El arte y la arquitectura, la entrada y difusión del románico estuvo motivada por varios factores políticos, el avance de la Reconquista o la apertura a Europa de Sancho III, el Mayor de Navarra, factores religiosos, las peregrinaciones a Santiago. En Cataluña hay una clara influencia lombarda y del sur francés, se caracteriza por el uso de pilares cuadrados, arcos de medio punto, cubiertas de madera y en el exterior la decoración con bandas lombardas y de campanarios altos. Entre otros tipos de arquitectura es la escultura de mármol, artes menores y la cerámica. Egipto está situado en el noreste de África y está muy aislado de otros países por su situación geográfica. Está recorrido de sur a norte por el río Nilo. La arquitectura religiosa egipcia se caracteriza por su monumentalidad a partir del Imperio Antiguo, en el empleo de piedra en grandes bloques, sistema constructivo de entelado y sólidas columnas. La columna como mejor ejemplo para la inspiración vegetal. Los complejos funerarios habitualmente están integrados por la pirámide, componente simbólico primordial de todo el conjunto, con la cámara funeraria real en su interior a la que se accedía por un pasaje desde la cara norte. Las pirámides secundarias, utilizadas como enterramiento de las esposas del faraón o como monumentos funerarios. El templo alto situado junto a la cara este de la pirámide, que servía para perpetuar la memoria del faraón. Debido a la escasez, los dos materiales de construcción predominantemente usados en el antiguo Egipto eran el adobe y la piedra. Surge en una sociedad con un poder político fuertemente centralizado y jerarquizado, con una concepción religiosa de inmortalidad, al principio solo del faraón, que debía reflejar su magnificencia y durabilidad.